Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a Noche de Tertulia. Hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021. Son las 8:43 de la noche, hora local, aquí en Moca, Puerto Rico. Esta noche estaremos bajo el tema Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a estar explorando lo que dice la Escritura de las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27 y Mateo capítulo 25. Estas palabras que Cristo le dirá a los falsos cristianos, a los cristianos nominales que nunca tuvieron un encuentro real con el Señor, que nunca nacieron de nuevo, que nunca se arrepintieron genuinamente de sus pecados y pusieron su fe en Cristo. El Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese es el tema de esta noche. Saludamos al hermano William Sánchez. Dios te bendiga, William, que nos ve directamente desde Honduras. Saludamos a Alexander Torres Coquiboricua. Buenas noches, Alexander. Saludamos también a Moisés Gospel Lab, que está por ahí, Moisés Morales. Saludos a todos los que vayan entrando en sintonía a esta tertulia, donde vamos a estar hablando acerca de los hacedores de maldad. Saludamos también a Luis Correa. Saludos, buenas noches. Saludos a todos los hermanos que van entrando en esta tertulia, donde estaremos hablando de este tema en específico de Mateo capítulo 7. Y vamos a ir arrancando ya, vamos a ir a lo que nos dice la Biblia. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, vamos a estar ahí. Y wow, llegamos allí. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Lo que nos dice la palabra de Dios. También vamos a ver Lucas 13, 25 al 27, que es un texto paralelo a este. Saludamos a Rosemary Rose, que está por ahí. Dios le bendiga. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son sumamente fuertes y vienen de los labios de Jesús. Y así le dirá a personas que se decían ser cristianos y llamaban a Jesús de Señor, de Curios, Kyrie, Kyrie. Le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nos está hablando de personas que en el nombre de Jesús, profetizaron y actualmente están profetizando. Personas que en el nombre de Jesús están echando fuera demonios. Personas que están haciendo muchos milagros en la actualidad en el nombre de Jesús. Pero a estas personas el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les dice esto a estas personas? Porque son personas que dicen ser, pero no son. Son personas que con la boca alaban a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Esos son
lo que el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vamos a leer Lucas 13 también, un texto paralelo a este de Mateo, capítulo 7. Lucas 13, 25 al 27 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Vemos la misma expresión: apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hacedores de maldad que estaban delante del Señor comiendo, bebiendo, y en sus plazas enseñó el Señor, pero no tuvieron una relación genuina con Dios. El Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Otro pasaje que podemos ver es Mateo capítulo 25, versículos 11 al 12, donde el Señor Jesús está haciendo la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Mira lo que dice la escritura: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Ella les dice: Señor, Señor, saben quién es, pero el Señor no las conoce a ellas. Así hay mucha gente en la actualidad. Mucha gente dice creer en Dios y utilizan diminutivos para decir: no, yo creo mucho en Papito Dios. Yo creo que Él me bendice. El Señor está a mi favor como poderoso gigante. El Señor abre los cielos a mi favor. Pero en realidad son personas que ni siquiera se han arrepentido de sus pecados y no han nacido de nuevo del Espíritu y del agua. Y no tienen una real relación con Dios por medio de Cristo. Pues esas personas son precisamente los que el Señor les dirá: no los conozco. No sé de dónde son. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así el Señor les va a decir a estas personas que están haciendo muchos milagros, líderes religiosos, haciendo muchos milagros. En cierta manera, este pasaje bíblico refuta el cesacionismo, pero ese no es el tema. Aquí nos dice claramente que habrán personas y que hay personas en la actualidad, porque esto aplica hoy también. Hay personas dentro del ministerio, dentro de las iglesias, dentro del mundo, de la sociedad, que llaman a Jesús de Dios, de Señor, de Hijo de Dios, que dicen ser cristianos, pero a la hora de la verdad no lo son. Vemos personas que utilizan el nombre de Dios para buscar fama, autopromoverse, presentarse a sí mismos como profetas. Ejemplo, José Font. Sí, José Font. Este individuo se autoproclama profeta de Dios.
se compara con los mismos profetas del Antiguo Testamento. Dice ser un profeta. Tiene una escuela profética en las redes sociales. Ahora anda en una plaza allí en Kissimmee con varios de sus alcahuetes, grabándose mientras está predicando vestido de saco. Y él dice ser un profeta del Señor, que para eso Dios lo llamó. Se hace llamar a sí mismo The Messenger, el mensajero. Pues José Font cae y encaja perfectamente en lo que dice ahí, Mateo capítulo 7. En tu nombre profetizamos, pero el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque son falsos profetas que utilizan el nombre del Señor para promoverse a sí mismos como profetas, para promover sus supuestos dones, que en realidad es espíritu de adivinación, brujería, espiritismo. No son manifestaciones reales de los dones del Espíritu Santo. José Font es un falso profeta, un buscón y un charlatán. Y por eso un día el Señor le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedor de maldad. También vemos personas como Eddie Rivera Candelita. Sí, Eddie Rivera Candelita. Eddie Rivera Candelita por muchos años dentro del pentecostalismo era proyectado y promocionado como alguien que tenía una unción terrible y que Dios utilizaba poderosamente en el ministerio de la liberación, expulsando demonios. Y tú veías los videos ahí corriendo con el micrófono y caía la gente endemoniada y sacudiéndose y gritando como si estuvieran poseídos por demonios. Todo era un espectáculo, obviamente, y es un espectáculo dentro de estos movimientos. Los casos de posesión reales no son como estos payasos están presentándolo. Y Candelita, pues, se le conocía como alguien que Dios usaba poderosamente en la liberación. Y recuerden, en ocasiones yo llegué a escuchar personas que lo alababan y decían que cuando Candelita llegaba, los demonios temblaban. Lo mismo decían de Gabito Rodríguez en un pasado. Lo mismo decían de Omar Lugo y de otros más. Son falsos profetas. Como Candelita es un falso profeta. Eddie Rivera Candelita es un falso profeta. Que la gente alaba y sigue pensando que Dios lo está usando poderosamente expulsando demonios. Pero en verdad todo es una sugestión mental. Todo es un espectáculo para promoverse a sí mismo como que tiene el poder, la autoridad y la unción de expulsar demonios. Un espectáculo, un show. Y a gente así que dedican todo su ministerio a este tipo de espectáculos, que en realidad no expulsan demonios, no echan fuera demonios, ya que la semana después vuelve la misma persona endemoniada con el mismo show y viene y va de posesiones demoníacas. El Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así le van a decir. Y todas esas cruzadas que vemos y que hemos visto a lo largo de los años, de Benny Hinn, de Reinhard Bonk, de muchos otros, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la realidad.
Eso va a pasar un día. Todos estos grandes ministerios de profetas, que de hecho son falsos profetas, todos estos grandes ministerios de liberación, que no liberan a nadie, todos estos grandes ministerios de sanidades y milagros, que casi todos son embustes, pues Dios le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que actúa en contra de la ley de Dios. El término utilizado en el griego es anomon, sin ley. Son personas sin ley que actúan en contra de la ley de Cristo. No la ley del Antiguo Testamento, la ley de Cristo. De amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. En esa se resume la ley. Esa es la ley de Cristo, como dice Gálatas. Son personas que dicen ser cristianos, pero actúan en contra de la ley de Cristo. Actúan en contra de Dios y tendrán que asumir las consecuencias en el día final. Como nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, perdón. Vamos a ir ahí un momentito. Segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que nos dice la escritura. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros, de ustedes, con palabras fingidas, actuadas, exageradas, que tú ves que es de embuste, como Candelita cuando llora, que llora de embuste todos los días, le salen lágrimas de cocodrilo, él puja llorando, con palabras fingidas, así con gestos actuadas, como Brian Caro, José Font y todos esos otros, con palabras fingidas, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, David Diamond y muchos otros más. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. O sea, ya estas personas que no se arrepienten, la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Si no se arrepienten, van a ir a la condenación eterna. Y están haciendo mercadería de vosotros. ¿Cómo hacen mercadería de ustedes? Ministerios que a través de diezmos y ofrendas, a través de grandes sumas de dinero que reciben en sobres, en congregaciones, en iglesias, que utilizan ese dinero para comprarse lujosas casas, comprar lujosas fincas, terrenos, a cuestas de la feligresía. Eso se llama hacer mercadería de vosotros. El ir y ver a Candelita, y al igual que otros más, sus ministerios se han realizado, se han llevado a cabo a través de mercadería que han hecho con la iglesia cristiana, con la gente que tiene poco conocimiento bíblico y son arrastrados por la avaricia de estos falsos profetas. Y ahora va a construir el tabernáculo, que ahí va a seguir engañando a la gente con sus palabras fingidas. Al igual que Font, que está por allá en Florida. Mira lo que dice el versículo 18 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido
de los que viven en el error. O sea, estos falsos profetas, estos falsos maestros, hablan con palabras infladas, hablan con palabras grandes. Ejemplo, el falso evangelio de la autoestima, el falso evangelio del coaching. Ahí se utiliza mucho las palabras infladas, palabras de la psicología, del empoderamiento, de empowerment, de ser emprendedores, empoderados, donde todo gira alrededor del hombre. Entonces la gente le gusta esto, como estuvimos hablando el pasado lunes acerca de la apostasía, que los falsos profetas no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén, Lucas, estratagemas, así mismo es. Así mismo es, estratagemas. Eso es lo que ellos hacen. Y nos dice, mira, me gusta este versículo que dijo la hermana Rosemary. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad está siendo blasfemado por aquellos que no conocen a Dios por culpa de estos charlatanes, falsos profetas, falsos evangelistas y ministerios de Satanás, que están engañando a la gente con palabras infladas y vanas, que seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que son maestros conforme a los deseos de la gente, los deseos pecaminosos, el deseo de reconocimiento, la soberbia, la arrogancia, la avaricia, el materialismo, el hedonismo, el culto al placer, el culto al yo, el yoísmo, la autoidolatría, el egocentrismo, el antropocentrismo, concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y aún a los que están saliendo del error, estos falsos profetas los seducen para que caigan de nuevo en el error. Así son esta gente. Mira cómo lo dice Judas. Judas, el versículo 18 al 6, nos dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, tanto el tiempo soñando, no, tuve un sueño, una revelación, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y tú los ves convulsando en el piso, haciendo y gritando. Ahí está. Se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan en sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes,
Eso es lo que es José Font, Eddie Rivera Candelita y todos esos falsos profetas que están por ahí lucrándose de la fe y abusándose de las personas con poco conocimiento bíblico, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya saben, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y vamos a desglosar eso ahí. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Sus propios deseos de reconocimiento, fama, como ya me he mencionado. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulan a las personas, adulación. ¿Qué usted escucha hoy en día en los púlpitos evangélicos en América Latina y el mundo? El evangelio del coaching, la teología del coaching, el evangelio de la autoestima, del empoderamiento, el evangelio del yo, gloria a mí, donde las predicaciones exaltan, engrandecen y adulan, adoran al hombre para sacarle provecho económico, financiero. Eso es lo que nos advierte la palabra de Dios acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en la actualidad estamos viendo una iglesia evangélica llena de falsos profetas y falsos maestros que un día el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Saludos aquí Illuminati Anti-Mason Reloaded, que está por ahí. Amén. Así mismo es, Cano. Esta verdad no le gusta a muchos, prefieren una frase, musiquita, brincar y correr, romper silla y lucrarse bajo provecho de vanas doctrinas.
Saludamos a Hernán Gutiérrez, que nos dice: me molesta profundamente que en la congregación salga una dama a hacer adivinación y los feligreses digan a boca llena, habló el Señor. Así mismo es lamentable, Hernán, que eso está sucediendo. Y la gente cree que eso es de Dios. Y la gente cree que eso es de Dios, la gente cree que eso es algo sobrenatural, que Dios ha hablado. Y en realidad no es así. Y así le va a decir el Señor. Estos falsos en su nombre profetizan, en su nombre expulsan demonios y en su nombre hacen milagros, en el nombre de Jesús. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes lo que es eso? Todas estas personas que tienen ministerios de hace años, décadas, que han estado en lo mismo una y otra vez, una y otra vez, sacando demonios, profetizando, haciendo supuestos milagros, y que al final de sus vidas, cuando vayan allí, el Señor les diga: no, yo no te conozco, no sé de dónde eres. José Font, no, yo no te conozco. Eddie Rivera Candelita, en su casa lo conocen, te va a decir. Así le van a hacer. Porque son gente falsa. Gente embustera, paqueteros, labiosos, charlatanes, buscones. Eso es lo que es. Eso es lo que son. Si usted cree que José Font es un hombre de Dios, usted está mal. Usted no conoce el Evangelio. Usted no conoce la Escritura. Si usted cree que Eddie Rivera Candelita es un hombre de Dios, tampoco usted no conoce el Evangelio. Usted no sabe quién es Cristo. Usted debe arrepentirse de sus pecados y convertirse. Si usted cree que Brian Caro es un hombre de Dios, usted no sabe de lo que habla. Porque usted está siguiendo a falsos profetas que predican el evangelio de la vanagloria. Son falsos profetas, ministerios del diablo, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Predican otro evangelio, están bajo maldición, son anatemas. Esa es la verdad, esa es la realidad, que a mucha gente no le gusta que uno diga, pero eso es lo que es, lo que hay. Eso es lo que hay. Yo no puedo mentirle a usted, yo no le puedo mentir en embuste a usted. Yo le tengo que decir a usted la verdad. Eddie Rivera Candelita no es un hombre de Dios, es un falso profeta. José Font también. Brian Caro también. Son falsos profetas. Ellos buscan gloria propia. Son profetas de Baal. Profetas de Baal, como dice Joseph Berrío. Profetas de Baal. Wanda Rolón. Chacho. Y entonces, para el tiempo para marzo, abril del año pasado, que estaba ahí la pandemia en su pleno apogeo, ella y René González sacaron la canción de Despierta, como que la iglesia se va en el rapto pretribulacional. Y yo decía, pero, ¿y si fuera cierto que hay un arrebatamiento pretribulacional? Yo creo que ni Wanda Rolón va para allá. ella se quedaría en la tribulación, siguiendo el concepto de ellos. Para allá no va, allá no la quieren en el reino de los cielos. Que se arrepienta, que se ha hecho millonaria a cuestas de la fe de la gente.
Y un día tendrá que rendirle cuentas a Dios por eso. Saludamos a Samil Luciano, Dios te bendiga, a Samil, que nos ve directamente desde la República Dominicana. Saludamos a Bolívar, que también está por ahí, y a Robert Ocasio. Ibera Candelita, José Font, Daisy Agudo, Héctor Pérez, toda esa gente, si no se arrepiente esta gente, van a ir de cabeza para el infierno. Van de cabeza para el infierno por enseñar embustes, por tomar el nombre del Señor en vano, por enseñar herejías y disparates, por manipular la mente y la conciencia de las personas para lucrarse y sacar provecho económico. Dios los va a talar. Dios los va a talar. Cristina de Clario, esa es otra que se atrevió a decirle a Dios: no aceptaremos un no por respuesta. ¿Quién se cree esa para darle órdenes a Dios? ¿Qué se cree Cristina de Clario? Por favor. Ana Méndez, esa es otra que también se va, Dios la va a talar si no se arrepiente. Todas esas personas, si no se arrepienten, Dios los va a talar. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto, dijo el profe Juan el Bautista, será cortado y echado al fuego. Eso es lo que viene por ahí bajando. Espérate por ahí, espérate un ratito a que tú veas cómo eso va a pasar. Todos ellos tendrán que rendirle a cuentas a Dios de sus actos, de haber mentido en su nombre, de haber engañado usando el nombre de Dios, de haberse lucrado usando el nombre de Dios. Dios los va a talar. Los va a talar. Eso es lo que dice aquí la Biblia, lo que acabamos de leer en Segunda de Pedro, lo que acabamos de leer en Mateo. Y vamos a leer nuevamente Mateo 7 para los que llegaron ahora. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mira, dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese sí entrará en el reino de los cielos. Ese sí puede llamar a Jesús de Señor y de Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, Papito Dios, como le dicen algunos, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, no hablamos de parte de ti, no dijimos así dice el Señor, no profetizamos, no dimos profecías, y en tu nombre echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús, sal, sal, con el micrófono corriendo de un lado para otro, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así le van a preguntar al Señor. Pero el Señor les va a decir que nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿De dónde sois? Le dirá, como dice Lucas, capítulo 13. ¿De dónde sois? No sé de dónde sois. Pero Señor, delante de ti comimos y bebimos y hasta nuestras plazas enseñaste. No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí. Ustedes, hacedores de maldad. Les van a hacer así, como le hacen a los pejos. Así le van a hacer.
O sea, eso es lo que dice la escritura. Mateo 25, nuevamente vamos a leer. Después vinieron las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, abre la puerta para entrar, ábrenos. Y él les va a decir, no, yo no las conozco a ustedes. Yo no las conozco, no sé quiénes son. Jal para allá, jal para allá. Así le van a decir. Jal para allá. Jal para allá. Jurcia, jurcia. Imagínate, se van a ir al infierno. ¿Qué? Ese día va a ser fuerte. Ahí las personas que han toda su vida se han auto engañado despertarán en una realidad. Y va a ser algo triste para ellos. Va a ser algo horrible. Y tú los ves hoy ahí, allí caminando en una placita de Florida, enojados, porque yo sé a qué me ha llamado el Señor, vistiéndose de saco. The Messenger, José Font. Ajá, The Messenger. Sí, Pepe. Dios me habla, no es que es candelita, es que Dios me usa poderosamente. No, Dios no te usa. Candelita, eres un buscón. Arrepiéntete, Candelita, arrepiéntete o perecerás. Daisy Agudo, arrepiéntete y deja de judaizar. Héctor Pérez, arrepiéntete y deja de estar tomando el nombre de Dios en vano, charlatán. Arrepiéntanse. Porque un día será demasiado tarde. Y les dirán a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que nos dice la escritura. Jonathan Mesa se va a ir al infierno si no se arrepiente. Por hereje, por decir una semejante blasfemia de que el Espíritu Santo es mujer. ¿Sí? Y no solo a los falsos profetas, Samir, también a los falsos cristianos. El Señor les va a decir así. A los falsos profetas y a los falsos cristianos. Ajá. Esa gente, al no ser nacidos de nuevo, el Señor no podrá reconocerlos. Serán desconocidos sin el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahí porque no tuvieron un nuevo nacimiento real, no hubo nada, todo fue algo de palabras, algo superficial, algo emocional, algo sentimental, no hubo una conversión genuina. Dante Gebel es otro que se va a ir para las mismísimas pailas del infierno si no se arrepiente. No, y eso que Benny Hinn supuestamente se arrepintió, no se arrepintió nada. Sigue guisando Benny Hinn. Ese es uno de los que se tiene que arrepentir con más urgencia, porque ese sí está millonario. Ese sí ha hecho dinero con sus mentiras y falsedades. Marcos Barrientos, toda esa gente se tiene que arrepentir. Daniel Aviv, arrepiéntete.
Julio Rivas está malo de salud. Julio Rivas está malo de salud. Hay que orar por él para que se arrepienta. Que se arrepienta, pero o sea, está malito de salud. Pero hay que orar por él para que Dios le revele la verdad antes que sea tarde. No, los testigos de Jehová, los testigos de Watchtowers se van a ir al infierno si no se arrepienten. O sea, tienen que arrepentirse porque imagínate, van a seguir engañando a la gente y lucrándose de esa manera. No. Eso tiene que parar. O sea, va a llegar un día en que caerá la justa ira de Dios sobre este mundo. Cuando caiga la ira de Dios, el mundo será consumido por fuego, será destruido por fuego. Los elementos serán desechos, como dice 2 de Pedro capítulo 3. Ese será el final de todo. O sea, ese va a ser el final de todo. Santiago Zúñiga, que se arrepienta también, Santiago Zúñiga. Que se arrepientan todos o perecerán. Arrepiéntete, hijo del diablo, como decía Merlindo. Arrepiéntete, santo Jehová, Samahaya. Pero así le van a decir a Candelita, así le van a decir a Rodolfo Fon. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo me juqué hace unos días atrás con una canción que se llama así mismo. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque creo que lo escribió un muchacho pentecostal, creo que es, pero lo que dice es muy real. Porque es precisamente esto. O sea, gente que no tuvo una verdadera conversión y sus actos demostraban que no eran cristianos. Y en ese día el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, por eso yo escuché esa canción y yo, wow, esta canción tiene mucha verdad y porque es bíblico. Y yo dije, vamos a hablar de eso el miércoles y por eso estuvimos hablando de eso hoy. El próximo viernes vamos a estar hablando sobre el deísmo reformado, la incredulidad reformada. Vamos a estar hablando de eso. El deísmo y la incredulidad en muchos lugares que dicen ser reformados. Vamos a tirar un fuetazo también para allá, para los reformados. Sí, no, que sí que los va a talar por herejes, porque todo eso tiene que suceder. O sea, todas estas personas que, o sea, no debemos sorprendernos, gente que tenga una buena doctrina y de momento salgan con escándalos. Eso tiene que pasar porque es parte de la apostasía de los últimos tiempos. Chacho, Benicio Molina, ese es otro que se tiene que arrepentir. Se tiene que arrepentir. Nanichi Rivera se tiene que arrepentir, esa legalista. No, los militan Aarón. Aarón, si no se arrepintió, ahora mismo debe estar en camino al infierno. Le vamos a dar latigazo a diestra y siniestra, porque los herejes están en todos lados, los falsos profetas están en todos lados, todas las denominaciones. Jesús Adrián Romero, que se arrepienta también, ese está ya con la iglesia emergente, el superliberal.
Almighty, arrepiente, amiguiti, arrepiéntete. Almighty tiene problemas mentales, tú sabes que tampoco uno le puede tomar en cuenta todo lo que hace. Lo que sí podemos hacer es orar por él para que Dios le dé paz, salud mental y pueda comprender el evangelio y sea salvo, pero no se le puede tomar muy en cuenta las cosas que haga Almighty, una persona que tiene problemas serios. Él necesita ayuda. Está bien mal psicológicamente, bien mal. Así mismo es Saúl Borja. Saludamos a Saúl Borja Hernández. Creo que es la segunda vez que lo he visto por aquí. Qué antipentecostales. Que lamentablemente, Robert, casi todos los herejes vienen de esa denominación. Todos los herejes populares hoy en día vienen de esa denominación. En el pasado pues, eran los católicos y otros grupos. Que se arrepienta también, Gabito, con las conspiraciones. Sí, Cristo llamó víboras y serpientes, raza de víboras, sepulcros blanqueados. No tienen temor de Dios, así mismo es, no tienen temor de Dios. Miguel Sánchez Ávila, que se arrepienta, el narcisista hedonista ese, con hambre de protagonismo, que se arrepienta. Y nuestra crítica va a ser precisamente ante lo que yo he visto, de que hay un tipo de deísmo dentro de la teología reformada, dentro de las iglesias reformadas, hay un tipo de deísmo, en cierta manera, un tipo de incredulidad, donde tú ves pastores que niegan la posibilidad de que Dios haga milagros hoy. Es un hipercesacionismo. El hipercesacionismo es incredulidad. O sea, porque tú no puedes decirle a Dios, no, tú no obres, no hagas nada sobrenatural. Ya ese tiempo cesó. Que tú no puedes decirle a Dios cuándo y cuándo no Él tiene que hacer las cosas. Quien es soberano es Dios, no nosotros. Ya esa actitud es la misma que toman estas personas que dicen, yo declaro sanidad y no acepto un no por respuesta. ¿Sabe? Esta gente dentro del movimiento reformado dice, no, Dios, los dones ya cesaron y no acepto que los des de nuevo. Porque nadie, no, los dones cesaron y nadie va a hablar en lengua. Es eso. O sea, tú no puedes limitar a Dios, tú no puedes decirle a Dios qué hacer y qué no. O sea, es algo que, wow. Y eso va a ser el próximo viernes. El próximo viernes vamos a reciar contra el deísmo reformado. El deísmo es la creencia de que existe un Dios, pero este Dios no interviene en los asuntos de la humanidad. Es el Dios que creía Albert Einstein, es el Dios que mucha gente cree, que es un Dios impersonal o que es personal, pero no se relaciona con su creación. No se relaciona con su creación. Eso es deísmo. ¿Qué pasa? Hay cierto tipo de deísmo dentro de las iglesias reformadas, ya que niegan la posibilidad de cualquier cosa sobrenatural que Dios puede hacer. Hay cesacionistas que no son así, que son más abiertos y dicen, yo soy cesacionista, pero Dios no lo es, como dijo Sujal Michelet. Sujal Michelet no cree en la vigencia de los dones extraordinarios como la lengua, la profecía o las sanaciones o el de sanidad, pero dice que él no es quien para decir, no, Dios, no hagas eso, porque Dios puede hacerlo. O sea, para el que cree, o sea, para Dios todo es posible. ¿Cómo tú vas a decir que no es posible? Ya eso cesó. No. ¿Qué fe es esa? O sea, ¿qué fe es esa? O sea, ¿tú crees realmente en el poder de Dios?
Porque si crees en el poder de Dios, pero crees que Dios no puede hacer unas cosas, pues tú no crees en el poder de Dios en nada. Es incredulidad disfrazada de fe. O sea, es el hipersensacionismo, es incredulidad disfrazada de fe. O sea, si tú crees en Dios, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. O sea, el que tú ahora mismo, si tú crees en Cristo, si tú crees en Cristo, tú crees en Cristo, ¿verdad? Tú naciste de nuevo. Si tú naciste de nuevo por obra del Espíritu Santo, tú estando muerto en tus delitos y pecados, Dios te ha dado vida. Te ha dado la fe, que es un don. El que tú nazcas de nuevo es un milagro de Dios. El que tú tengas fe es porque Dios te ha dado ese don de la fe. Dios sigue orando. Dios sigue salvando a los pecadores por medio de la locura de la predicación del evangelio de Cristo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay falsos milagros, hay falsedad, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, pero también existe el poder de Dios real y verdadero, del Dios todopoderoso. Yo he sido testigo en mi vida de cosas que no tienen explicación. Un cesacionista, hipercesacionista, las cosas que yo he experimentado, diría que no, eso me dejaría en ascuas. Pero como yo creo que Dios sigue obrando, yo digo, eso tuvo la única explicación que esto tiene es que haya sido Dios. Pero un hipersensacionista me diría no. Eso fue la mente, no. Hay cosas que son la mente, pero hay cosas que trascienden. O sea, nosotros creemos en una palabra de Dios que está viva, que es eficaz, que se aplica en nuestra vida. Nosotros creemos en un Espíritu Santo que es real, que no es una idea, no es algo abstracto, es algo real. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia, edificando la iglesia en medio de las circunstancias. En medio de las dificultades, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue exhortando, sigue consolando al pueblo de Dios. No le podemos decir a Dios cuándo actuar y cuándo no. Dios es Dios, nosotros no. Y nada, esto ha sido todo por esta tertulia de esta noche. Nos vemos el viernes, si Dios lo permite, en Noche de Tertulia, donde estaremos hablando sobre el deísmo reformado. Gracias a todos por su sintonía. Buenas noches y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.